De algo que Dios puso en mi corazón ya días. He venido preparando este tema para ustedes, que es los beneficios de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Los beneficios de la sangre de Jesucristo. Saben que nosotros somos salvos por gracia. Encontramos el perdón de nuestros pecados debido a la gracia del Señor que nos abundó, sobreabundó en nosotros. Y por eso hoy tenemos nosotros la dicha de ser sus hijos, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, en la cruz del Calvario nosotros obtuvimos no solo la salvación, obtuvimos un montón de regalos a través del sacrificio que el Señor Jesús hizo ahí en el Gólgota. La vida cristiana se reduce a ver al Gólgota. No olvidar lo que pasó ahí en el Monte La Calavera hace más de 2000 fracciones de años, donde Cristo Jesús ahí dio su vida por nosotros. Entonces, cuando retrocedemos nuestra mente y pensamos en ese momento, tenemos que enfatizarnos de que ahí radica todo lo que hoy somos. Porque si en ese monte no hubiera pasado nada, si en ese monte no hubiera sucedido ningún hecho extraordinario, ustedes y yo estaríamos, amados hermanos, locos estando en un lugar adorando algo que no existe. Pero Cristo Jesús vino al mundo, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí en la cruz dejó todo. Y en la mente de Jesús en ese día, en esa hora del día, estábamos usted y estaba yo. Él pensaba en mí y pensaba en usted. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos dio una oportunidad nueva, una oportunidad maravillosa ahí en el Gólgota. Por eso hay que dar gracias al Señor por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué beneficios obtuvimos ahí en la cruz del Calvario? Yo quiero que abra su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo número 9. Bendito sea el Señor. Aleluya. Capítulo 9 de los Hebreos, versículo 13. ¿Cuál es el tema para esta mañana? Los beneficios de la sangre de Jesucristo. Capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. En el antiguo pacto, hermanos, usted sabe que hay dos pactos. El pacto antiguo, que es el que se marca, el que estableció Moisés con el pueblo de Israel, y el nuevo pacto, que es en el cual estamos nosotros, debido a que ahí está el sacrificio de Cristo. En el antiguo pacto había diversos tipos de sacrificio. En general, la idea era ofrendarle o llevar un cordero o un macho cabrío para poder hacer una obra de cubrimiento de pecado. El hombre, cuando ofendía a Dios, lo que hacía era agarrar de sus terneritos, de sus becerritos, de sus corderitos y se los llevaba al tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo lo sacrificaban. Y con esa sangre de ese animalito, el pecado de aquel hombre o de aquella mujer quedaba cubierto. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Cómo quedaba el pecado? Cubierto. Es decir, ya Dios empezaba otra relación con ellos porque ese pecado estaba cubierto ahí, estaba tapado a través de la sangre del animalito. Pero ese sacrificio lo estableció, el primero que hizo un sacrificio fue el mismo Dios cuando Adán y Eva pecaron.
Dice la Biblia que Él hizo el sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese sacrificio era prácticamente hasta cierto punto no suficiente, porque el pecado seguía ahí. El sacrificio solo cubría el pecado del hombre. Entonces, el hombre se volvió un sinvergüenza. Qué raro, ¿verdad? Si los hombres no somos así. Se volvió un sinvergüenza. Porque entonces entendió que matando un animalito, Dios no podía fallar al pacto que tenía y su pecado quedaba cubierto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a pecar y llevaban el animalito. Hacían el sacrificio y volvían a ir a pecar. Y después de que pecaban, ¿qué hacían? Volvían a traer otro animalito. Entonces se volvió un juego de la vida. Y Dios dijo, ya no más. Estos han caído en una sinvergüenza tremenda. Voy a hacer, dijo, un sacrificio de una vez y para siempre. Y entonces hizo algo glorioso, algo maravilloso. Envió a su único hijo para que viniera como cordero para morir por toda la raza humana. La diferencia del cordero, el animalito, al cordero de Dios, que es Jesucristo, es que la sangre del cordero, del animalito, cubría el pecado, pero la sangre del cordero de Dios, el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, hizo cosas maravillosas y sigue haciendo cosas preciosas. No solo cubre el pecado, sino que limpia al ser humano, transforma al hombre de una manera gloriosa, que el pecado ya no está cubierto, sino que ha sido quitado, lavado. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Por eso Juan el Bautista, si ustedes han leído la Biblia, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía para que lo bautizara, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, que ¿qué dijo? Que cubre el pecado, dijo así. No. Que quita el pecado del mundo. Por eso la sangre de Cristo es una sangre gloriosa, una sangre maravillosa. Y gracias a esa sangre, hoy usted y yo tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Eso lo dijo Juan en Juan 1:29, ¿verdad? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñenme a la Biblia en Levítico. Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17. Versículo 11. Este texto es bonito, ¿eh? ¿Ya lo encontraron? Amén. Porque la vida de la carne, ¿qué dice? En la sangre. En la sangre está. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Por eso es pecado comer sangre. Es pecado comer sangre. Así que si usted le gusta ¿cómo le llaman? La parte por una tiene otro nombre. Morcilla. Eso es pecado, ¿eh? Pero se come. Porque está comiéndose la vida del animalito. Tremendo, ¿no? A mí no me gusta, gracias a Dios. Sí, pero eso es pecado. Entonces, ¿por qué? Porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. En la sangre. ¿Qué más dice? Os trae para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ah, tremendo. ¿Para qué es la sangre entonces? ¿Para qué era la sangre en ese entonces del animalito? Para la expiación, para el encubrimiento de los pecados del pueblo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero que vayamos un poco más adentro nosotros. 1 Pedro capítulo
capítulo, el nuevo pacto, vamos a entrar al nuevo pacto. Quería explicarle el viejo pacto, pero quiero explicarle el nuevo pacto. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. ¿Ya vayaron? Amén. Versículo 2 y 3 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser, ¿qué dice? Rociados. Ser que rociados. Con la sangre ¿Qué de entiende usted por rociado? regar. ¿Qué entendemos por rociar? Como cuando usted riega agua, ¿cómo riega? Regar. Rociado. ¿Verdad? Entonces, esa sangre que dice que hace con nosotros, Rociado. nos rocía. Entonces, ahí nosotros, ¿qué hacemos? Cuando la sangre de Cristo hace esa función, ¿qué pasa? Mire qué lindo, cuando la sangre de Cristo nos rocea, nosotros la gracia y la paz que dice se multiplica. Se multiplica. La gracia quiere decir el regalo, el favor. La paz quiere decir la paz que no da nadie más que el Señor Jesús. Una paz inigualable, una paz única, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 3, ¿qué dice? Bendito el Padre. Alabamos a Dios. Puro rezo, ¿cierto? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. ¿Qué dice? Viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí es la clave del cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiera sido la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero esa sangre cobró vida, cobró valor cuando Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Porque Cristo se levantó, entonces su sangre tiene poder, un poder sobrenatural. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol, vana sería nuestra fe. Si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos, mis amados hermanos y hermanas, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo esta mañana en este lugar. Pero como Cristo se levantó de entre los muertos, como Cristo se levantó de la tumba, su sangre cobró un valor inigualable. ¡Aleluya! Su sangre cobró un valor maravilloso, porque Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Y ahora, ¿qué hace la sangre? Como tiene poder, ¿qué hace? En primer lugar, el primer beneficio de la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo nos purifica. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos purifica. El cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de la sangre bendita del Señor, puesto que desde que recibió a Jesucristo en su corazón, empieza a actuar en la nueva vida hasta ser presentado puro delante del Señor. ¡Aleluya! Y vivir para siempre con Dios. La ley dada por medio de Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio, lo que les acabo de decir, eso está en Levíticos 14:25. Y el libro de los Hebreos se dice que casi todo es purificado con sangre conforme a la ley de Moisés. Hebreos 9:22, ahí lo tenemos cerquita, si quieren busquemos Hebreos 9:22. Ahí lo tiene usted cerquita, use su Biblia esta mañana. 9:22 en la parte dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero la sangre ya se derramó. ¿Quién la derramó? Jesucristo. Entonces ahora tenemos derecho a la ¿qué? A la remisión, a la purificación. Por medio de la sangre de Cristo somos puros. La palabra purificado viene del griego catarizo,
que significa limpiar y liberar de toda mezcla, lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque su sangre nos purificó. Amén. ¿Se acuerda que aquí estamos la mayoría de la época de los 80, 70 y 90, ¿verdad? Y ahí vino una generación de los años 2000 que ya son más frágiles que nosotros. Sí, nosotros éramos más, fuimos criados de una manera más rústica, y lo queremos hablar así. Les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí solo tomaban agua purificada cuando eran niños? Nadie. Del chorro. ¿Verdad que no? No. Algunos que crecieron en algún pueblo, ¿de dónde ya tomaban agua? Del río. Del pozo. Salía tierrita, ¿a qué sí el agua del pozo? Me acuerdo cuando íbamos a ver a la abuelita allá a Huehuetenango y sacábamos Agua del pozo. el agua del pozo, ¿verdad? Lo único que hacían para purificarla era quitar la tierrita que llevaban encima. Ahí está, ya está lista para tomar. ¿Sí o no? Sí. Obviamente eran años donde la contaminación era menor que en estos días. Hay que ser honestos, ¿verdad? Sabemos, yo recuerdo muy bien cuando íbamos a ver a mi abuelita allá a Huehuetenango, no era que estuviera una casa pegadita a otra, ¿verdad? Había la gente muy separada, entonces había campo, había cosecha, ella salía a su patio y ahí podía agarrar frijol, podía agarrar maíz, tenía hierbitas, tenía naranjales, qué bonito eso, ¿verdad? Entonces la tierra estaba más limpia que en estos momentos. En estos momentos sabemos que la tierra está altamente contaminada, ¿verdad? Entonces, pero crecimos tomando agua así. No existía la salvavidas. Y si existía, no había piso para comprar. Era caro. Yo recuerdo que no era una situación fácil, era una situación complicada. Íbamos a la escuela con nuestro pachón de agua. Mentiras. ¿Cómo íbamos a la escuela? ¿Quién no puso la boca en el chorro de la escuela? ¿Sí o no? Yo estudié aquí en las galeras. Aquí en la high school, en las galeras. Yo encendía el chorrito que estaba así abajo. Y todo el mundo llegaba a hacer pocito ahí, ¿verdad? Todos. Y otros que no nos gustaba mojarnos las manos a poner la boca en el chorro. Y miren, sobrevivimos, ¿verdad? Ahora sabemos, la mayoría pues, de los que están aquí, creo yo, ahora su bebida es comprar agua, en teoría, purificada. En teoría. Yo tuve un negocio de una purificadora de agua y a veces, yo trataba de tener los estándares en los niveles que tenían que estar, ¿verdad? Pero a veces hay lugares donde lo único que le hacen es filtrarle el agua. Solo le quitan las partes grandes, ¿verdad?, del agua y de ahí le dan su agüita. Ya está filtrada, pero no está purificada. Usted sabe todo lo que lleva el proceso de purificación. Es bien complejo. A veces uno piensa que solo es el filtro. No oigo que la tele dice, compre su filtro y ya tiene usted agua purificada. No, eso es mentira. El agua, para ser purificada, primero pasa por unos cilindros de carbón activado. Otro cilindro que se llama el de los sedimentos, que le quita todos los sedimentos al agua. Cosas que no podemos ver con estos ojitos, pero que las tiene el agua, ¿verdad? Después tiene que pasar el agua por la luz ultravioleta, que es la que mata todos los microorganismos. Después de la luz ultravioleta, como el agua en teoría ya va asignada, tiene que pasar por el ozono. Es un merequetén eso, ¿verdad? Pero entonces a eso le llaman agua purificada.
donde usted, en teoría, si se la toma, no se va a enfermar. Ahora, si usted toma agua de la pila, sabemos que en estos días hasta lombrices salen del chorro, ¿no? Estos días de invierno que vienen, sale de todo en la pila, ¿sí o no? ¿Cómo sale? Con basura sale el agua. Ahora, ¿por qué le estoy hablando del agua? El hermano ya se salió del tema. No, para que entendamos lo que es la purificación. La purificación no es simplemente una limpieza. Usted puede barrer en este lugar o su casa, usted puede ir a barrer a su casa y usted puede decir, ya purifiqué mi casa. No, ya limpió su casa. Para purificar su casa, tendría que echar un montón de químicos que maten microorganismos que usted no puede ver. Entonces, no es lo mismo limpiar que purificar. La sangre de Cristo que hizo con nosotros nos purificó. Aleluya. Es decir, mató todo lo que no servía. Aleluya. Quitó los microorganismos, toda la suciedad asquerosa del pecado que teníamos enraizado, que teníamos bien escondido, que es quizá escondido para los ojos de muchos, pero delante de Dios lo que es sucio, y entonces cuando eso sucio viene a Él lo purifica a través de su sangre preciosa. Es decir, nos dejó bien limpiecitos, bien, hermano, nos dejó transparentes, nos dejó listos para ser útiles, listos para servir, listos para promover, listos para ser instrumentos útiles en sus manos, porque Dios no usa instrumentos sucios, Dios usa instrumentos purificados a través de su sangre preciosa. Amén. Es decir, los hijos de Dios hemos sido transformados de una manera maravillosa. Hemos sido transformados de una manera gloriosa. Somos nuevas criaturas. Algo que no puede hacer nadie más que solo la sangre de Cristo. El hombre puede querer escapar de una vida de vicios, refugiándose en otros vicios. El hombre puede querer escapar de una vida de esclavitud buscando soluciones o teorías humanas. Por ejemplo, un alcohólico se mete a Alcohólicos Anónimos. No estamos diciendo que es malo, va a estar ahí recibiendo consejos y todo, pero podrá dejar el alcohol, pero nunca va a ser limpio, porque lo único que limpia y purifica al hombre se llama la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Es más, el hombre a veces va a lugares así y dice, bueno, ya no voy a beber, pero se refugia en el cigarrillo. Entonces no pasó nada, salió de algo, pero se metió a otra cosa. ¿Han visto casos ustedes así? Que en lugar de cambiar, empeoran. Los meten a un lugar donde los quieren restaurar de las drogas y terminan saliendo, tal vez eran solo drogadictos y terminan saliendo pandilleros, delincuentes, despiadados. ¿Por qué? Porque cambiaron algo por algo peor. Cristo no hace, oiga bien la palabra que voy a usar, no hace chapuces. Sí saben que es chapuz, ¿verdad? Todos somos guatemaltecos aquí. ¿Qué es un chapuz? Que por lo regular casi todos somos chapuceros. Que se quede así para mientras. Viene el invierno y empiezan a tapar los oídos de la... Para mientras. Para mientras pasa todo el invierno. Cristo no hace chapuces. Cristo hace obras gloriosas. Aleluya. Bien hechas. Aquello que estaba muerto le da vida. Aquello que venía asqueroso lo purifica. Y entonces cuando venimos y nacemos de nuevo, Él en su trono ya no ve algo sucio, ya no ve algo muerto. Él ve un hijo redimido, lavado, purificado a través de su sangre. Aleluya. ¿Cuántos agradecen por el sacrificio del Señor? Ese aplauso con todo su corazón porque es digno de honra. Entonces, necesitamos entender que la sangre de Cristo nos purifica. Nos purifica. Nosotros, ¿cuántos se bañaron esta mañana? ¿Cuántos la mano que se bañó hoy? Mucho frío, hermano. ¿Estás mareado? Si se bañó, en teoría usted está limpio. Si
Si en este momento tuviéramos aquí un, ¿cómo se llaman esas cosas? Microscopio. Y le dijera a uno de ustedes, venga a poner su manita aquí en el microscopio. Vamos a ver qué tiene ahí en su manita. No, porque ya no le tenga alcohol. ¿Qué creen que miraríamos? ¿Qué miraríamos? Ah, pero creída la hermana. Creído el hermano, los microbios ahí que nadie los ve. Es cierto. ¿Sí? Nosotros andamos cambiando células muertas cada poco. ¿Por qué cree usted que dormimos en la noche en nuestras camitas y esas sábanas agarran un olor no grato? Ay, pero si yo me baño, porque queda llena de células muertas. Y las células, lo muerto, ¿qué hace? Huele feo. Por eso hay que bañarse. La gente que no se baña, hermano, imagínense, es un difunto ahí caminando, ¿no? Un olor no grato. Entonces, a veces creemos que estamos limpios, pero no lo estamos del todo. Si lo vemos de una manera microscópica, ¿verdad? Pues ahí no podemos hacer mayor cosa que bañarnos todos los días para no oler feo. Díganle que tiene a su lado que bañarse. Ay, hermanos, eso no está en la Biblia. Bien está en la Biblia. La Biblia dice, lavaos los cuerpos con agua. ¿Qué nos manda la Biblia? Cuando su nene no se quiere bañar, hay que bañarse, la Biblia lo dice. Ahora, como hijos de Dios, quizá el mundo allá en la calle va a decir, no, ese jamás va a cambiar. Si ese yo lo conocí, ¿cómo es que es pastor si yo lo vi crecer? Mire, yo me siento dichoso, hermanos, y digo esto para la gloria de Dios. Dios reprenda toda la gloria. A Dios sea la gloria. Yo crecí en esta colonia. Algunos de los que están aquí me vieron chiquitito. ¿Quién me vio chiquitito, hermana Oli? Hermana Almanero también. ¿Quién más? Me vio pequeñito. Mi mamá. Mi hermana. Hermana Oli fue mi maestra, ya lo he dicho varias veces. Fue mi maestra en la filial de la escuela dominical. Y mire cómo la vida, ¿no? Ahora ya está sentada, escuchando a su alumno. Pero a veces la gente que dice, ay, ¿cómo va a ser para ese pastor? Y yo digo esto para la gloria de Dios porque una vez llegó alguien a mi casa y me dijo, mire, me dijo, yo conozco al pastor de tal, y me dio varias iglesias de aquí en la colonia. Y me dijo, de todos yo puedo dar fe de que usted sirve a Dios por amor. Me comprometió, pero a la vez yo sentí un gozo en mi corazón. Porque quiere decir que algo bueno estoy haciendo. Pero eso porque Dios ha hecho obra maravillosa en mi vida. A veces la gente dice, ay, esta ya se volvió evangélica. No, hombre, si ese es el vivo diablo. Ay, va con su Biblia. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque se están acordando de alguien que conocieron en el mundo. Pero si ahora le volvieran a tratar, le volvieran a conocer, se tienen que dar cuenta que algo glorioso pasó en usted. Quizá alguna vez se dijeron, ese jamás va a cambiar. Esa jamás va a cambiar, así se va a morir. Pero no supieron o no entendieron que el plan de Dios era otro. Que Dios vino para que usted tuviera vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! El plan del diablo era que usted fuera el mismo diablo, la misma diabla siempre. Que cada vez fuera de mal en peor, pero Dios cambió sus planes en bien y ahora usted y a mí nos ha hecho nuevas criaturas. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque nos purificó con su sangre. Y quizá la gente al principio va a decir, ¿cómo es ese que ahora, después de que era peleonero, ahora iba con su Biblia a la iglesia? No está entendiendo la gente, pero no están dándose cuenta que Dios está trabajando en usted. Y todo lo que no sirve lo va quitando, lo va quitando, lo va quitando, porque está purificando nuestra vida. Y ahora somos salvos por gracia. Después, cuando la gente ya lo trata, dice, de verdad que esta persona cambió. Porque como era y ahora lo que es.
Y hasta algunos dirán, ¿qué te pasó? ¿Qué va a decir usted? Cristo entró en mi vida. Aleluya. Y somos purificados por su gracia. Aleluya. Hay otra cosa que hace la sangre de Cristo. En ella hay redención. Vamos a la Biblia, Tito capítulo 2. Vamos a ver a Tito. Está antes de Hebreos, ¿no? La palabra redención viene de la raíz griega lutro, que quiere decir liberar contra recepción de un rescate, como cuando alguien está secuestrado. Cuando la gente, para liberar, lo que hace, paga un rescate, ¿verdad? Paga. Y entonces, ¿quién lo hace? Cuando pagan el dinero, lo liberan. Esa es la palabra redención. O sea que alguien pagó el precio por nuestro rescate. ¿Quién fue el que pagó el precio? Jesucristo. Por eso la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué dice? Pero ¿qué hizo el Señor? Se dio a sí mismo. En otras palabras, pagó para que nosotros fuéramos liberados de las garras, de la esclavitud, del pecado. Se dio. Por eso somos ahora redimidos. Porque no porque adelante es ahí. Primera de Pedro 1:18. ¿Qué dice? Que fuiste rescatados de nuestra humana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, con cosas como oro, Aleluya. ¿Cómo nos compró el Señor? ¿De dónde nos trajo? De nuestra vana manera de vivir, la cual quizás algunos habían heredado de sus padres. Algunos que están aquí vienen de unos padres que fueron católicos. Les inculcaron una religión católica. Otros quizá vienen de otra religión, mormones, testigos de Jehová, ¿verdad? Que les habían enseñado una manera de vivir diferente. Pero ahora Cristo nos compró, nos rescató, ¿verdad? Y nos liberó a través de la redención que obtuvimos en su sangre preciosa. Amén. Nos liberó de la esclavitud, de la tradición. El único pago de rescate fue la preciosa sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos eran esclavos, hermanos? ¿Cuántos saben que eran esclavos? De una u otra cosa. Algunos eran esclavos de tener un carácter agresivo, ¿verdad? Otros fueron esclavos de tener pensamientos sucios. Otros eran esclavos de algún vicio, licor, cigarrillo, drogas. Otros eran esclavos de darle deleite a la carne, andar bailando en todas las fiestas. Otros eran esclavos del pecado moral. Eran precoces, adúlteros, fornicarios, ¿verdad? Todas esas categorías de pecado usted las puede meter. Pero de ahí el Señor nos liberó. ¿Por qué? Porque nos redimió a través de su sangre preciosa. Aleluya. Por eso cantamos aquel coro: yo ya no soy más esclavo, ahora yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos se gozan de ser hijos e hijas de Dios? ¿Por qué? Porque Él nos compró. Por eso usted es carísimo, hermano. Cuando el diablo le diga: usted no vale nada. Cuando Dios use un hombre o una mujer para decirle: sí, ni usted no es nada, dígale: te reprendo, Satanás. Yo valgo mucho porque valgo la sangre del Cordero de Dios. Usted es importantísimo para Dios porque Él pagó el precio por usted, el precio de su rescate. ¿Por qué no secuestran a los pobres? Dígame usted, ¿por
secuestrador no dice, me voy a robar a este pobre. ¿Por qué no? Como está de cara la gasolina, diga, ¿para qué voy a gastar gasolina y voy a cargar a este, no? Porque ¿a quiénes secuestran? A los ricos, a los millonarios. ¿Por qué? Porque saben que ahí hay rescate. En cambio, a alguna familia le secuestran a alguien. Ay, gracias a Dios, una boca menos. Tremendo. Así que no se asusten que lo van a secuestrar, ¿no? Entonces somos importantes. Para Dios usted vale mucho. Amén. Usted es algo precioso, preciado en las manos de Dios. Aleluya. Para el mundo era vil y menospreciado, pero para Dios usted fue importante. Y dijo, ahora la agarra a usted, lo agarra a usted. Así que hermano dice, valió la pena limpiarte. Valió la pena comprarte. Cada gota de sangre que salió de mí valió la pena, porque ahora eres mi hijo, eres mi hija. Aleluya. Y cuidaré de ti porque eres mío. No me saliste gratis, me saliste carísimo. Di mi vida por ti. Ahora en adelante guiaré tus pasos. Te tendré en mi mano. Y haré de ti alguien del cual la gente pueda gloriarme, porque serás instrumento útil en mis manos. Yo soy instrumento en las manos de Dios, y Dios quiere que usted sea instrumento en sus manos. Aleluya. Dígale que tiene a su lado, usted vale mucho, dígale, usted vale mucho. Usted vale mucho, usted es carísimo. Amén. No se va a poner creído, pero vale mucho. Amén. A veces hay hombres que le dicen a las mujeres, yo te dejo, ¿qué va a ser de vos? Te vale mucho. O hay mujeres que le dicen al hombre, ay, ¿qué? Agradecido que me fijé en vos. Si no te dejo, ¿quién se va a fijar en vos? Dios se fijó en usted y nos vio con ojos de amor y de misericordia. Así que nadie pisotee, hermano, su dignidad, porque usted es digno, porque es hijo de Dios, es hija de Dios. Antes alaban a Dios por eso. Aleluya. Sangre gloriosa nos ha redimido. Ahora, a diferencia de la sangre de los toros, ¿qué hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos? ¿Qué hacía? Cubría el pecado. A diferencia de eso, el tercer beneficio de la sangre de Cristo es que quita el pecado. En el Nuevo Testamento se enseña que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 10. Vaya que están cerca las citas, ¿no? Para que no les cueste. Hebreos capítulo 10. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dicen? ¿Qué hacían nada más entonces? Cubrían, pero ahí seguía la mugre, ¿verdad? Solo tapaban, es como cuando usted se echa perfume nada más. Al final de cuentas, la naturaleza de eso sucio, ¿qué hace? Seguro usted huele bien rico que se echó la muerto. Pero si no se bañó, era huele a Morton con salpicón. Pero cuando se baña y se echa perfume, amor. ya no huele a muerto, no huele rico, ¿verdad? Bueno, entonces, la sangre que hacía cubría nada más. Por eso aquí el escritor lo deja bien claro, dice, volvamos a leer. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, sino que solo la sangre de Cristo, quien realizó una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Versículo 12, siempre de Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios tiene que hacer Jesús? Uno. No tenemos que estarlo crucificando cada año. No tenemos que estar haciendo todo ese protocolo cada año. Él ya hizo un sacrificio una sola vez. Amén. Después de que ese sacrificio, ¿a dónde se fue? A la diestra, allá arriba. Por eso cantamos, de allá arriba viene lo bueno, porque Él está allá arriba. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Adelantito, Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 2. Dice: y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. O sea, Él murió ¿por qué? Por toda la humanidad. Lo que pasa es que, ¿por qué no son salvos todos? Porque ahí es necesario recibir ese sacrificio. ¿Y cómo se recibe el sacrificio? Cuando confieso con mi boca que Jesús es el Señor. El apóstol Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo confieso ese sacrificio y creo en ese sacrificio, entonces sucede en mí que Él quita los pecados que yo tengo. La sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aleluya. Tenemos un Cristo que no conoció pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Amén. Entonces la palabra quitar viene del griego airos, que significa levantar, llevar, tomar arriba o afuera. Por lo que Cristo llevó nuestros pecados sobre su hombro, los tomó para que yo ya no los cargara. Así que si usted ya le pidió perdón a Dios por algo, ya no se martirice con eso. El jueves, ¿cuántos vinieron el jueves? Levante la mano los que vinieron el jueves. ¿Qué hablábamos el jueves? Si Él ya me perdonó, ¿dónde se queda eso? Allá guardado. No volverlo a sacar al tiempo. Ay, pues, yo lo que hice, y lo que hizo, lo hizo, ya estuvo. Cristo lo perdonó, y ahora si usted olvida el pasado, tiene un futuro exitoso para la gloria de Dios. Amén. Porque Él ya quitó nuestros pecados. Ahora, la pregunta es: ¿por qué se sigue diciendo que nosotros somos pecadores si Él ya nos quitó el pecado? Buena pregunta, ¿no? Señor, somos pecadores, pero si Él ya quitó el pecado, ¿qué pasa ahí? Por nuestra naturaleza misma, ya que Él lo limpia de todo pecado, no lo quita. Y pero acabamos de leer lo que hayamos heredado de nuestros padres, ahí viene la naturaleza. O sea, Dios ya no nos ve. Es que eso es lo que tiene que entender la iglesia. Y no me refiero solo a usted, la iglesia en general. Dios ya no nos ve como pecadores. Ya nos sacó de esa lista. Él ya nos ve como sus hijos. El problema es que nosotros mismos no hemos aceptado la realidad que ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar el chip? Nosotros tenemos que aprender a decir: yo soy hijo de Dios.
Amén. Los pecadores son los que están lejos de Dios. Yo ya estoy en Dios, entonces yo ya no soy pecador. Pero como estoy en un camino de proceso, entonces el Señor va moldeando muchas cosas. Sí, va cambiando todo, va limando, va perfeccionando. Porque el apóstol Pablo dice que vamos siendo llevados hasta la estatura del varón perfecto. Pero ese instrumento que va avanzando, Dios ya no lo ve como pecador. Entienda eso, iglesia. Dios ya no lo ve a usted como un pecador. Dios ya lo ve a usted como su hijo. Ni modo que Dios va a estar pensando, ¿y este qué será? ¿Será que ya es hijo o está todavía es de los otros? No, Dios, si usted ya se arrepintió, si usted ya aceptó a Cristo, Dios ya lo ve como un hijo. Jamás lo vuelve a ver como pecador. A menos que usted pisotee el sacrificio de Cristo y usted regrese al mundo. Entonces perdió la dicha. Porque la salvación, aunque muchos enseñan que no se pierde, la salvación sí se pierde. Porque en Dios no hay pecado. Él es santo, santo, santo. Aquellos que enseñan, no, es que cuando uno cae, cae dentro del barco. Porque así ejemplifican, ¿verdad? Dice, el Evangelio, Cristo es un barco. El mar es el mundo. El que se salva se sube al barco. Entonces ya se salvó. Pero si cae de la gracia, vuelve a pecar, cae dentro del barco. Eso es un error. Porque entonces estamos creyendo que Jesús tiene pecado adentro. ¿Y qué acabamos de leer? No. Entonces, ¿qué pasa? El que cae, ¿a dónde cae? Al mar. Otra vez al mundo. Y ese vuelve a ser el chamuco peor como era. Pero el que está en el barco, ¿cuántos ya están en el barco? ¿Sabes usted qué es? ¿Usted qué es? Hijo de Dios. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿usted qué es? Dígale, ¿usted qué es? ¿Qué le contestó? Hijo de Dios. Hay que tener la certeza. Entonces, nuestra naturaleza, como dijo hermano Luis, ¿qué hizo el Señor? Según lo que leímos, todo lo que nos hayan heredado nuestros padres, y ahí viene la naturaleza. Nuestros padres, el padre Adán nos heredó una naturaleza pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo, nos purificó. Que venimos ya a 3 puntos, nos purificó. ¿Cuál fue el otro? Los acabo de decir. Nos redimió. Y también, ¿qué hizo? Nos quitó el pecado. Si lo quitó, yo ya no soy pecador. Amén. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Más a los que le recibieron. Eso dice la Biblia, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad, o sea, derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan de ser hijos de Dios? Cuando alguien le diga, usted no sirve para nada, ¿qué le dice? Aprendo, Satanás. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Porque Él ya quitó el pecado de mi vida. Entonces ya no somos pecadores. Yo he oído mucha gente cristiana que dice que nosotros, como somos bien pecadores. Si es cristiano, es cristiano. Si no lo es, pues es porque todavía no ha dado su paso como debe ser. Hermanos, Cristo nos ha quitado el pecado. Ahora ha hecho cosas gloriosas con nosotros. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a ir hablando de esto porque es solo para que se den una idea. Les tengo como 15 puntos de esto, de lo que hace la sangre de Cristo. Solo vimos 3. Amén. Que Dios les bendiga. Aleluya. Y espero que se lleve esta palabra en su corazón, de que todo